Gracias, hermana Grecia. Le agradezco muchísimo al Señor por estar con ustedes en esta linda noche, disfrutar de su compañía, poder compartir de la palabra del Señor y haber podido también pasar un día muy especial. No solamente poder haber participado en la mañana con los jóvenes aquí en esta bella escuela, pero también poder haber conocido la sede de la asociación de esta región adventista aquí en San Miguel. Pude también conocer las instalaciones de la radio y agradezco a Dios por haber tenido el honor y el privilegio de conocer lo que Dios está haciendo a través de su iglesia en este bello lugar. Así que agradezco a Dios por todo eso y además porque anoche pude probar las pupusas. Así que qué bendición que tengo yo por haber conocido y probado la comida típica de El Salvador, la auténtica, mejor dicho, porque he probado versiones, pero no la auténtica. Son bendecidos, soy bendecido por estar con ustedes. En esta noche quisiera, antes de abrir la palabra de Dios, invitarles nuevamente a que nos acompañen en una oración al Señor para que Él nos dirija en el estudio de su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en esta hora quiero agradecerte porque tú estás con nosotros. Tú, Señor, nos has dado tu verdad, tu palabra, y nos invitas a escuchar, a discernir, a escudriñar, a experimentar mejor lo que significa conocerte y lo que significa aceptar tu verdad. Danos en esta noche tu bendición, úsame a través de tu Santo Espíritu. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por estar en esta noche nuevamente, por las alabanzas musicales. Seguramente los padres de quienes participan en esta escuela, quienes participan de las niñas que participaron en esta noche, seguramente están contentos de poder verles alabar al Señor. Y con esto quiero que vayamos al texto que comenzamos o dejamos anoche, por decirlo así, donde paramos un poquito anoche, y quisiera que me acompañen en el capítulo 4 de Marcos. Marcos capítulo 4. Y vean ustedes allí conmigo en este pasaje que leímos, en el versículo, Marcos 4, ¿estoy en el versículo correcto? Sí. Marcos 4, versículos 20, no sé dónde estoy, porque de alguna forma perdí ok, aquí estoy, perdón por esto. Entonces, donde Jesús les dice, vamos al versículo 37, ¿dónde estoy yo? ¿Por qué no encuentro aquí Marcos 4 y lo que hablamos anoche? Tenemos en la pantalla quizás, ok, 4:11, ¿por qué estaba yo en la? Ok, gracias por la corrección, ahí estamos, estaba viendo en la página equivocada. Marcos 4, versículo 11, este pasaje que habíamos visto ayer, y se me pasó por la mente, a veces pasa esto, dice así: y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les dice por medio de parábolas. Pregunto, ayer vimos algo de lo que significaba estar dentro, conocer, entender el misterio, pero ¿qué significa esto de misterio? ¿Qué en realidad está aquí hablando el Señor? ¿Qué podemos más profundizar sobre este punto? Saben que la palabra misterio en realidad es una palabra griega que el significado también se puede traducir no tanto como la idea de misterio, como a veces ustedes piensan, algo que es como sin conocimiento, algo que no tenemos idea de lo que es. No, la palabra misterio en el griego es la palabra que significa secreto, algo que se guarda, que no es disponible, no se puede entender, pero que es algo guardado. La acción en realidad de esa palabra literalmente significa guardar tu lengua, guardar la boca, no poder contar algo que sabes, por eso es secreto. Y claro, se traduce como misterio en la Biblia, pero en realidad es más en el sentido no de que es algo que no se puede entender, sino que es algo que es guardado, como un secreto. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de los secretos de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los secretos de Dios? En Amós 3, ¿no es cierto?
¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y vamos al libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós 3:7. Este es un pasaje que ustedes deberíamos todos saber casi de memoria. Ahí dice la palabra de Dios algo sumamente interesante acerca de Dios. Dice allí, ¿qué dice allí? Porque ¿qué? No hará ¿qué? No hará nada el Señor, nada hace el Señor, nada hace Dios sin revelar su ¿qué? Su secreto. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A sus siervos, los que profetas. Quiero que entiendan ustedes de que los secretos de Dios, el misterio de Dios, el misterio que Dios aparentemente no es entendible por los que están fuera, sino los que están dentro de su reino, no es un misterio que no se puede entender, no es algo que es oscuro, es en realidad un secreto revelado por Dios en su palabra. ¿Y cuál es ese secreto? ¿Cuál es ese misterio del que está aquí hablando? Vayamos, hay un libro en particular, porque recuerden ustedes, entender el secreto significa estar dentro. No entender el secreto, no entender el misterio de Dios significa que usted va a estar afuera. Para usted la Biblia va a ser solamente historias, parábolas, anécdotas, pero no una experiencia. Por eso es importante entender habla aquí el Señor de algo muy importante. Quiero que vayan y veamos brevemente el capítulo 10 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10 presenta aquí Juan una revelación de un personaje especial, sublime. En el versículo 1 al 3, vamos brevemente a leer aquí, dice: entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, y el arcoíris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí vemos que un ángel poderoso, pero este ángel no es un ángel común y corriente, no es simplemente un siervo de Dios, un mensajero de Dios. Este ángel aquí describe el apóstol Juan, un ángel con unas características especiales. Primero, menciona allí, ¿no es cierto?, que este ángel, ¿qué tiene? ¿Qué tiene este ángel? Está envuelto en una nube, es un ángel poderoso, su vestimenta es de una nube, como una nube. No solamente esto, tiene el arco iris en su cabeza. Además de esto, su rostro brilla como el sol, sus piernas como columnas de fuego. Tenía en su mano un libro abierto y también puso un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar. Y luego clamó a gran voz, con una voz que ruge como león. ¿Quién es este ángel poderoso? Bueno, en Apocalipsis capítulo 1, recuerden que este capítulo, o este libro mejor dicho, dice la Biblia, en Apocalipsis 1, presenta que es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Vayan a Apocalipsis capítulo 1. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1 y veamos allí qué nos dice acerca de este libro. Versículo 1 nos dice claramente que este capítulo, este libro del Apocalipsis, es en realidad la revelación ¿de quién? De Cristo, de Jesucristo. Vamos a entender de que cuando estamos mirando elementos en Apocalipsis, el Apocalipsis se va a descubrir y se puede entender. Es la revelación dada por Dios. Ahora, recuerden ustedes, aquí están viendo en la pantalla las características de este ángel poderoso. Como les digo, recuerden, envuelto en una nube, arco iris sobre su cabeza,
rostro como el sol, pies como columnas de fuego y clama como león que ruge. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 1 vamos a ver la descripción de un ángel muy similar. Noten ustedes allí en el capítulo 1 y veamos allí en el versículo 11, mejor dicho, el versículo 13 en adelante, para poder ir más al punto. Del 13 al 16, dice allí: entre los 7 candeleros o candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con una cinta de oro, el cabello de su cabeza era blanco como la blanca lana, como nieve, sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, acrisolado en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Si ustedes pusieron atención, las características son muy similares. Este ángel aquí descrito dice que es uno como el Hijo del Hombre. Ahí mismo usted ya sabe que está hablando de Jesucristo. No hay duda alguna que esta descripción de este ángel aparentemente es Cristo y tiene una función interesante. Presenta aquí que él, ¿no es cierto?, tiene esta vestimenta de pies hasta de su cabeza hasta sus pies, o de sus hombros a sus pies, ceñido con cinto de oro. Su cabeza, su cabello es blanco como la lana, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, y su voz como estruendo de muchas aguas. Además tenía en su mano derecha, al igual que el ángel capítulo 10, tenía un librito abierto en su mano derecha. Este tiene 7 estrellas en su mano derecha. Y este también clama con una voz de estruendo, con una voz poderosa. Además, su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Las características son muy similares. Hay ciertas diferencias importantes. La primera, las estrellas, un mensaje a las iglesias. En el segundo descripción, ahí vemos un mensaje con un librito abierto. Ese librito es el libro de Daniel. Aquí está hablando Jesucristo en el primer capítulo de Apocalipsis. Es el mensajero personal a su iglesia y va a dar mensaje a su iglesia. En el capítulo 10, Jesucristo nuevamente es el que va a dar el mensaje personal a su iglesia, esta vez acerca de la profecía, tanto de Daniel como lo que estamos mirando en Apocalipsis. Por eso es que esta descripción es muy clara, afirma que es Cristo, no es un ángel poderoso. Cristo es el que está aquí hablando. Y noten aquí algo interesante de lo que va a decir. Ahora sí, volvamos a Apocalipsis capítulo 10 y veamos ahora qué es lo que él iba a decir a gran voz, que clamó. Miren allí lo que dice el versículo 6. Versículo 5 en realidad. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo que no sería más. Primera cosa que declara aquí Cristo, un mensaje a su iglesia. Cuando se comprende la profecía, cuando se abre el libro de Daniel, el tiempo dejaría de ser. Es decir, ya no habrá profecías de tiempo. Ya hemos entrado al fin del tiempo de la tierra, el tiempo del fin. Pero aparte de esto, en este mensaje que él jura por el Dios creador, y solo uno puede jurar, no el hombre, ni siquiera un ángel, solo el creador, Dios mismo puede jurar por sí mismo. Por eso Cristo dice esto. Noten ustedes que luego menciona allí en el versículo 7 lo siguiente: sino, esta es la parte clave, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta,
¿el qué? El misterio de Dios será ¿qué? Consumado. Aquí vemos que en Apocalipsis habla de un misterio, de un secreto, de algo que Dios dice será finalizado, será efectuado justo cuando se empiece o en los días previos al sonido de la trompeta del séptimo ángel. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice allí algo de tiempo, nos afirma dónde, cuándo comenzaría o se consumaría, se haría notorio el conocimiento de este misterio. En el tocar del séptimo ángel. Bueno, ¿cuál séptimo ángel estamos hablando? Vayamos al capítulo 11. Quiero que simplemente ustedes vean el capítulo 11, versículo 15, 19. Esto es algo muy interesante, fascinante en realidad, cómo Dios nos presenta esto. Recuerden el séptimo ángel. Vamos a ver cuál es la trompeta del séptimo ángel, cuál es la séptima trompeta de estos 7 ángeles. Versículo 15 al 19, leemos la palabra de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es aquí el versículo 18 que terminamos y vemos esta parte específica de lo que significa este mensaje que se va o se presenta en el séptimo ángel. Brevemente vemos que está hablando del cumplimiento final previo a la venida de Cristo. Cuando mencionaba en el Apocalipsis capítulo 10 el gran ángel poderoso, de que el misterio de Dios tendría que ser consumado cuando empiece a sonar esa trompeta, quiere decir de que el misterio de Dios tiene que hacerse antes de la venida de Cristo, cuando su juicio está por concluir, su juicio donde se pueda dar el dictamen final de cuáles son sus hijos, cuáles son los que están dentro del reino de Dios y cuáles no, y que se pueda dar finalmente la recompensa a quienes han guardado sus mandamientos, a quienes han servido a Dios, quienes conocen a Cristo, en verdad conocen a Cristo, y quienes solamente han profesado, pero en realidad han destruido la tierra, han hecho daño de este mundo a través del pecado. Por ende, quiero decirles aquí que estamos mirando algo interesante. El misterio de Dios, el secreto de Dios tiene que cumplirse cabalmente, por eso es consumado. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús mencionó la palabra consumado es? ¿Cuándo lo dijo Jesús? Lo dijo cuando tuvo que ser sacrificado. En la cruz del Calvario Jesús dijo consumado es, pero no está hablando de ese consumado. Allí Jesús estaba declarando que su sacrificio estaba ejecutado, que no tenía más que poder ofrecer, dio todo de sí para pagar el pecado, pagar la pena de muerte sobre nosotros. Por eso dijo allí consumado. Pero ahora está hablando aquí de que en el futuro, previo a su venida, en los momentos, en los días cuando suene ese ángel con la séptima trompeta, tiene que otro misterio ser consumado, otro secreto, el secreto que tal vez él menciona allí, o mejor dicho, el secreto que mencionó en Marcos, que sus discípulos entenderían, que ellos también participarían. Vamos entonces a ver por qué tenemos que entender esto. ¿Cuál es este misterio? Vamos a ver, continuemos en la palabra de Dios y vamos en este momento al libro de Romanos, capítulo 16, versículo 25. Romanos 16, ¿qué? 25. Y aquí vamos a mirar cómo el apóstol Pablo presenta este pasaje acerca del misterio de Dios. Dice,
al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Hay un misterio que ha estado oculto, un secreto guardado, que no se ha podido revelar por mucho tiempo. ¿Qué secreto es ese? Vamos a continuar. Vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27. En este pasaje vamos a analizar qué es este misterio que ha estado oculto por mucho tiempo, que este misterio que tiene que ser revelado, tiene que ser consumado, tiene que ser efectuado, experimentado, previo a la venida de Cristo en el fin del tiempo. Todo esto está apuntando en este rompecabezas a entender cuál es este misterio. Vamos a ver, el apóstol Pablo nos dice, Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Jesús lo manifestó, Pablo lo entendió, y es cuál, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿qué cosa? Cristo en vosotros, ¿qué? Esperanza de gloria. Aquí Pablo está descubriendo, mostrándonos lo que por siglos antiguos era algo oculto, y que Jesucristo a sus discípulos les dijo: ustedes, los que están dentro, van a entender este misterio del reino de Dios, van a comprender el secreto, van a experimentar esta experiencia, van a conocer por experiencia propia qué significa esto. Y también proféticamente había dicho que el misterio se tendría que ser consumido, finalizado, ejecutado completamente previo a su venida. Es Cristo en vosotros, Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Pero qué significa esto? Porque uno puede decir, bueno, qué lindo saber que tengo a Jesús en mi corazón, pero ¿qué realmente significa Cristo en mí, Cristo en ti, la esperanza de gloria? ¿Y por qué es tan relevante específicamente en el fin previo a su venida? Vamos a ir descubriendo, analicemos juntos. En el libro de Colosenses, el libro de Mateo, en el libro de Gálatas, aquí vamos a mirar cómo esta revelación del misterio de Dios se hace algo tangible. Se entiende qué significa Cristo en mí, esperanza de gloria. En Gálatas 2, versículo 20, tenemos una descripción allí del apóstol Pablo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Recuerden que era el misterio Cristo en mí o Cristo en ti, la esperanza de gloria. Noten cómo el apóstol Pablo lo dice. Y ya no vivo yo, más que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, la experiencia que tengo yo ahora, la vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten qué dice aquí el apóstol Pablo. Está hablando de lo que habíamos hablado un poco ayer, la experimentación de una verdadera fe, donde no es Pablo el que maneja su vida, no es Pablo el que determina qué hacer en su vida. Él aprende a dejar que el Señor tome el control. La dependencia de Dios en cada asunto de la vida es en realidad Cristo en mí, Cristo en ti, la esperanza de gloria. ¿Y qué significa esto? Vamos a profundizar un poco más. ¿Por qué el Señor habla acerca de Cristo en mí, Cristo en ti? ¿Es solamente una forma loable de ser? Miren lo que dice en Juan 17:22. Juan 17:22. En el apóstol Juan, aquí Jesucristo en realidad, orando a su Padre Celestial, en su última oración intercesora por sus discípulos, dice algo muy especial, muy elocuente. Dice, capítulo 17 de Juan, versículo 22. Yo les di, ¿qué? Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros
somos uno. Cristo en mí significa experimentar la gloria de Cristo en mi vida. Ahora, uno dice, la gloria es ¿qué? Una luz poderosa, la capacidad, la habilidad de hacer milagros, es la capacidad de efectuar, qué sé yo, sanación, curación. ¿Qué significa la gloria? Para muchas personas la idea de gloria significa algo, una luz brillante, tener pompa, tener honra, tener riquezas, pero en realidad no tiene nada que ver con eso, ni siquiera con el poder de hacer milagros. Cuando Jesús hablaba de que Él ha dado a sus discípulos la gloria, se refería a algo muy particular, y era esta experiencia que se presenta en el libro de Éxodo. Dice allí, en Éxodo 33, versículos 18 y 19, Moisés le pidió al Señor que le muestre su gloria. Dice el versículo 18, entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Él quería conocer la gloria de Dios, quería conocer qué significaba esto. Así que vemos que dice Jehová a Moisés, versículo 19. Jehová le respondió, yo haré ¿qué? Pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con el que quiero ser clemente. Aquí Dios le dice a Moisés, ¿quieres saber mi gloria? ¿Quieres conocer mi gloria? Es esta. Voy a declarar mi nombre. Voy a declararte quién soy yo. Voy a mostrarte mi misericordia y mi clemencia con el que elijo hacerlo. Aquí Dios está hablando en realidad en sentido de que Él presentará su propio carácter. Le va a mostrar a Moisés qué significa la gloria a través de lo que es su carácter. Y entonces, en el capítulo 34, justamente después, vamos ustedes a ver allí el versículo 5 al 7. Éxodo 34, 5 al 7. Dice allí, descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a él y proclamó el nombre de Jehová. De paso, noten cómo Jehová descendió ¿en qué? En la nube. El ángel que vimos en Apocalipsis 10, vestido de la nube, es simplemente conexión para que veamos que es Jesús mismo, es el Dios. Volviendo aquí al capítulo 34, dice, descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a él y proclamó el nombre de Jehová. ¿Y qué dice el nombre de Jehová? Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia de verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, pero que por ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres a los hijos y a los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es aquí como Dios presenta su carácter. Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y bondad, pero también presenta su otro aspecto tan importante como el primero. No solamente misericordioso, amoroso, tardo para la ira, amable, dulce, paciente, pero también tiene justicia. Su carácter es la mezcla, es la unión de ambas cosas, tanto misericordia como justicia. Y eso se encontró en la cruz. ¿Por qué Jesús tuvo que pagar nuestra culpa? Porque el pecado necesitaba o requería de un sustituto, de una muerte. El pecado no podía pasarse por alto. Cristo pagó el pecado por nosotros, pero también presentó la misericordia porque presentó a su Hijo como el sustituto por nosotros. Sin embargo, el carácter de Dios no solamente está para saber acerca de Él, para pensar que es algo que, bueno, lindo saber de Dios y conocer de quién es su carácter. Pero Jesús dijo, yo les he mostrado tu gloria para que sean como yo y tú somos uno. Lo que Dios ha querido y para el mundo, para la gente es un misterio, es un secreto, no se puede entender. Ni los mismos ángeles caídos
ni Satanás y sus ángeles entendían esto. ¿Cómo puede una raza caída experimentar la gloria de Dios? ¿Cómo puede una raza caída experimentar algo que nosotros perdimos? Es imposible. Pero el misterio, el secreto de Dios es de que Él iba a hacer posible que los seres humanos puedan reflejar, puedan recibir su propio carácter. Y por ende, cuando el Señor presenta que los que están dentro experimentarán ese secreto, ese misterio, está hablando específicamente de que el carácter suyo tiene que ser dado, tiene que ser reproducido, tiene que ser visto, tiene que ser experimentado por todos los que están en realidad dentro de su redil. Y esto tiene que ser, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 10, a la misma palabra de Cristo, va a consumirse previo a su venida. No en el cielo. Hay personas que piensan que de alguna manera usted y yo vamos a seguir siempre con el mal genio de toda la vida, siempre con los gustos al pecado de toda la vida, siempre con la tendencia y mejor dicho, con la facilidad de caer y pecar y continuar envueltos en el lodo del pecado hasta que Jesús venga. Pero Jesús mismo declara en su palabra profética que previo a su venida, el misterio que parece un secreto, que parece imposible de entender, puede ser efectuado en los seres humanos. Y dice ahí, será consumado, será posible, será hecho. Porque es la única forma, amados hermanos, que si entendemos la escatología profética, cuando Cristo termine su trabajo de intercesión, declarará 3 cosas. El que es justo, que sea justo todavía, va a mantenerse en justicia, va a andar en justicia, va a andar en rectitud. El que es santo se va a santificar aún más, va a estar caminando más cerca de mí. Pero el que es inmundo, el que no ha lavado sus ropas, el que no ha entrado en la experiencia, el que no ha entrado dentro de su reino, ha experimentado eso en su vida, se mantendrá inmundo, sucio, incapaz de participar de esa experiencia. Y por eso Dios dijo a sus discípulos en ese entonces, ustedes van a probar esto, van a entender esto. Claro, de los 12, hablaba de los 11 en realidad, porque uno de ellos, Judas, dice la palabra inclusive de que él tristemente, había sido engañado o llevado a ser el traidor desde el principio. Porque de alguna forma, cuando Dios sabe el futuro, sabía que las decisiones de Judas iban a ser continuamente contrarias a lo que Cristo le presentaba. Y no es que Dios determinó la vida de Judas y dijo, este va a ser el traidor. No, es de que el Señor sabe, lamentablemente, quienes han rechazado su invitación, quienes han rechazado su invitación, y por ende, Judas no era de los que iban a recibir o participar. Pero Dios habló a sus 11 discípulos. Y saben ustedes, amados hermanos, los 11 lograron reflejar a su divino maestro. Los 11 reflejaron no solamente la vida de su maestro, sino que reflejaron ese amor, esa compasión, ese carácter benevolente, paciente. Transformaron sus vidas en una vida que mostraba que conocían a Jesús, que vivían con Jesús, que reflejaban a Cristo. Por eso, amados hermanos, queridos amigos, cuando hablamos hoy de que Dios quiere reflejar su carácter en nosotros, que Dios quiere que este misterio sea consumado, sea hecho, Él está hablando de algo que Él promete hacerlo. Noten en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10. Efesios 1, 9 y 10 presenta la palabra de Dios, y aquí Pablo hablando en manera de revelación de lo que el Señor mismo ha planificado hacer. Dice aquí, Él nos dio a conocer el secreto, el misterio de su voluntad. Él nos dio a conocer cuál era el propósito, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos,
así las que están en los cielos como están en la tierra. Déjenme decirles, aquí se está dando una declaración clara de que el Señor en el tiempo establecido hará posible que todas las cosas sean unidas en Él. Esto es Cristo en ti, Cristo en mí, la experiencia genuina de su carácter en nosotros. Poder entender que usted puede, por la gracia de Cristo, dejar ese mal genio que es tan difícil dejar, esa lucha continua a una adicción, a algo que le está llevando continuamente a la concupiscencia, al pecado, a la desdicha, el no poder ser una persona amable, dulce, con paz en medio de una tribulación, el no tener esa confianza plena en Cristo, esa confianza plena en el Señor, en su palabra. Eso que usted experimenta, que yo experimento, que nos experimentamos todo el día continuamente y parece que no estamos progresando, Dios nos dice, si ustedes en realidad permiten que Cristo entre en sus vidas y dan la prioridad a mí, Cristo en mí, Cristo en ti, se convierte en la esperanza visible de la gloria de Dios. Se convierte en la esperanza que el mundo puede decir, este hombre es un hombre diferente. Yo recuerdo una historia que me contaba un pastor de muchos años de experiencia. Él decía de que por muchos años él, venía de una cuna, de una familia de carácter muy duro, de un carácter grosero, ¿no? Un carácter medio violento. Y que él, cada vez que caminaba por la calle con sus cosas, que él antes de hacerse pastor tenía un negocio, llevaba sus cosas a vender y siempre se encontraba con alguien que o le hablaba mal, o le golpeaba, o digamos le tocaba de una forma media tosca, se subía al transporte cargando sus cosas y de repente se levantaba alguien y le hacía caerse. Cosas por el estilo que le molestaban y que siempre perdía la cordura. Se le salía palabras groseras, se airaba, se molestaba. Y una vez, escuchando a un pastor, ¿no?, que hablaba de que hay que cambiar el carácter y esto, él dice, yo finalmente un día pedí a Dios, Señor, ayúdame a cambiar, yo quiero dejar este carácter tan duro, tan feo, tan grosero con mi familia, conmigo mismo, etc. Así que un día estaba cargando un bulto grande en su hombro, sube a un camión, a un bus, y está él sacando el dinero para pagar la tarifa del bus, y de repente suben unos muchachitos corriendo, ¿no?, como típicos chicos que saben corriendo, y se golpean con él y él se cae con todo ese bulto y se rompen los que tenían adentro y hace un reguero en todo el bus. Dice él, sentí esa rabia que venía y me levantaba hasta para ir y darles una golpiza a esos niños, pero me retuve, me contuve de la ira que tenía, no les dije una palabra. Y volví y ya guardé la ira, pero estaba por dentro realmente con una rabia por lo que había pasado. Así que esa noche estaba en una reunión de oración y va a la iglesia y el pastor pregunta, ¿no?, ¿cómo les ha ido este día? Y él dice, quiero dar un testimonio, pastor, hoy pude tener victoria sobre mi mal carácter. Por fin pude refrenarme y con toda la historia y la gente decía, amén, ¿no? Qué bien, el hermano ya dejó de tener esa rabia que era impulsiva. Pero el pastor le dijo, mire hermano, me alegro por usted, de verdad, porque imagínese usted en la cárcel por pegar a unos niños. Pero quiero preguntarle, ¿no quiere usted no sentir eso? Dejar de sentir rabia, dejar de sentir contienda, ira. ¿No quiere usted dejar de sentir eso? O sea, que no sienta esa lucha ahí continua. Hermano, eso es lo que Cristo quiere hacer en ti. Una transformación. No solamente un parche, no solamente ayudarte a refrenar, pero en realidad transformar tus gustos, tus afectos, tus deseos. ¿Deseas del pecado? Luchas contra la tentación, continuamente contra el pecado, contra la lujuria, contra lo que sea.
contra el chisme, contra, bueno, tantos pecados que existen. Estás continuamente luchando con eso y contra eso, y parece que no logras del todo vencer. Es como que por un momento parece que ya me calmo, escucho un tema bueno sobre la mentira, por ejemplo, y digo, bueno, no voy a mentir, no voy a dar un falso testimonio, no voy a hacer un chisme, y te refrenas por una semana. Pero después de una semana que se olvida el sermón, volvió a la misma cosa. ¿Cómo puedes tú vencer de verdad? Bueno, humanamente no se puede. Por eso es un misterio, un secreto. Pero la diferencia es Cristo en ti, Cristo en mí. Y esta experiencia, queridos amigos y hermanos, no es una promesa vana, no es una promesa simplemente dada para que usted y yo tengamos algo por qué decir, sino que en realidad veamos cómo Dios nos dice es posible. En Hebreos 2:11 nos dice la palabra de Dios esto. Y por eso, amados hermanos, no olvidemos que Dios tiene una fórmula que es 100% efectiva, que es 100% real, que es 100% posible. Dice allí, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por los cuales no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica no es usted, es Dios. Los santificados son resultado de Dios. Es resultado de una relación, de una experiencia personal, de entender que la fe no es solamente una ideología, pero es una experiencia. Y esto es la obra de Cristo en nosotros. Y por eso Jesús dice, no me avergüenzo de llamarles hermanos. Para poder Jesús verle a usted como su propia familia, su propia carne y sangre, Él ha hecho provisión en su evangelio, en su gracia, de darnos una transformación a través del Espíritu Santo. Y si esto, amados hermanos, no es un deseo de usted, o no ha sido deseo de usted, es tiempo de que usted hoy empiece a pedir esto. Porque eso es lo que permitirá que usted empiece a decir, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Haz en mí una nueva criatura. No solamente perdóname, pero en realidad quiero tener odio, quiero aborrecer el pecado como tú aborreces el pecado. Quiero tener ese reflejo de tu justicia en mi vida, donde tú obras en mí tanto el querer como el hacer. Y por ende, vayamos al último texto de esta noche, que se encuentra en Mateo 12:50. Mateo 12:50. Siempre que Dios habla acerca de una relación con Él, de una fe en Él, de una experiencia en Él, hay algo que se ejecuta. En Mateo 12:50 dice, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es que mi hermano, mi hermana, mi madre. ¿Cuál es entonces el misterio de Dios? Que hagamos la voluntad de Cristo, que vivamos una vida como Cristo, una vida diferente. Y si esto, amados hermanos, les parece imposible, humanamente lo es, pero con Cristo todo es posible. Les invito, amados hermanos, a si usted desea en esta noche, pedir a Dios que eso sea su experiencia, que se pongan conmigo en pie, para pedir a Dios que nos permita experimentar esa justicia, esa gracia de Cristo en nuestras vidas, y que podamos orar a Dios, no como incrédulos, sino creyendo que Él puede obrar en mí y transformarme a su semejanza. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, en esta noche, Señor, te agradecemos porque tu palabra nos ha provisto del conocimiento, de la verdadera experiencia que tú quieres ver reflejado en tu pueblo, en los que están dentro. Y Señor, muchas veces hemos fracasado en comprender esto.
Y quizás no entendemos todavía del todo, pero pido, Señor, que lo que tú has puesto en el corazón de nosotros en esta noche nos permita comenzar a tener una vida renovada contigo, una vida de renovación, de restauración, de nueva creación en nosotros, para poder no solamente tener perdón, pero tener victoria sobre el pecado, tener no solamente el deseo, pero tener también la inclinación hacia el bien, porque tú quieres hacer de nosotros tu propio reflejo. Oh Dios, acompáñanos en esta noche. Danos de tu determinación, de tu voluntad para poder servirte, honrarte y amarte. Y permite, Señor, que al ir a nuestros hogares podamos ir con tu presencia y tu compañía, que perdure siempre, y que mañana en la mañana al despertar hagamos esta elección nuevamente. Señor, hoy quiero que tú vivas en mí, que Cristo reine en mi corazón. Acompáñanos, oh Dios, en esta noche y danos tu gracia. Pido todo esto en los méritos de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.